Hola, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. A continuación te hablaremos sobre el proceso de atención de enfermería comunitario, con la asignatura de Cuidados de Enfermería en Salud Comunitaria, con nuestro docente a cargo, el Dr. Olger Arancea Campos. Como una pequeña introducción al PAE comunitario, tenemos que el trabajo de enfermería no solo se limita a la aplicación de medicamentos, sino también a una gran variedad de procedimientos. Según investigaciones, se cree que la esencia de enfermería comunitaria es atender las necesidades de la población con un enfoque holístico. Esto se refiere a la identificación y evaluación de un conjunto de necesidades específicas de acuerdo a las personas y o población a la que se le brinda la atención. Pero, ¿qué es un proceso de atención de enfermería comunitario? Este PAE es un método sistemático, racional, organizado, individualizado para brindar cuidados de enfermería cubriendo las necesidades de la persona, familia y comunidad. Por lo tanto, es importante reconocer que su aplicación produce interacciones afectivas basadas en el respeto, la empatía, la comprensión, la tolerancia, la comunicación efectiva y oportuna, lo que crea una relación terapéutica que mejora el bienestar de la persona. Ahora veremos las etapas del PAE. El PAE consta de 5 etapas. La primera, la valoración, el diagnóstico de enfermería, la planeación, la ejecución y por último, la evaluación. La valoración de enfermería. La valoración es la recolección e interpretación de datos. Los datos son la información específica sobre el usuario. Esta información se organiza sistemáticamente para diagnosticar las respuestas de salud del usuario y los factores involucrados. Estos datos nos sirven de base para las siguientes fases del PAE y también nos permite determinar la situación de salud que están viviendo las personas y su respuesta a esta. Con respecto a la valoración tenemos dos tipos de datos, los datos subjetivos y los datos objetivos, que a continuación le definiremos cada uno de ellos. Los datos subjetivos son las percepciones, sensaciones y experiencias del usuario. Incluyen todo lo que el paciente expresa sobre su estado de salud, sus síntomas, emociones y preocupaciones. Por ejemplo, el dolor que siente el paciente, su nivel de ansiedad o sus creencias que tiene relacionado a su enfermedad. Los datos objetivos son observaciones o medidas que el personal de enfermería puede verificar de manera directa y objetiva. Incluyen signos vitales, resultados de pruebas de laboratorio, observaciones físicas y comportamientos visibles, como por ejemplo la temperatura corporal, la presión arterial o la apariencia de una herida. Ahora, tenemos dos tipos de fuentes de datos, que son el primario y el secundario. Las fuentes de datos primarias tienen como protagonista al paciente u usuario, ya que de ellos proviene directamente la información. Las fuentes de datos secundarias son todas las demás que no son del propio paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede provenir de los familiares o seres queridos del paciente, otros miembros del equipo de atención sanitaria y el registro clínico, en este caso la historia clínica. Además, los datos se recopilan de otras personas, registros o documentos, no directamente del paciente. La valoración incluye la obtención de datos de forma directa o indirecta, directamente con la observación, la comunicación con familiares, vecinos u otros profesionales, indirectamente a través de la historia clínica u otros registros. Las características de la vivienda, donde debemos verificar si hay grietas en las paredes, techos que gotean, ventanas rotas o problemas con la cimentación. También comprobar si el hogar tiene acceso constante a agua o luz. La valoración de la comunidad debemos contemplar el acceso a atención médica, evaluar la proximidad y accesibilidad de servicios como hospitales, escuelas y tiendas. Además, debemos hacer el llenado de la ficha de identificación de la familia o ficha familiar, donde se debe listar todos los miembros de la familia con sus nombres completos, describir la relación de cada miembro, identificar si la familia es nuclear, extendida u otro tipo. También debemos hacer el familiograma, que ofrece una representación detallada de los miembros de la familia, permitiendo a los profesionales de salud identificar patrones, tendencias y factores que influyen en el bienestar familiar. Para todo lo que engloba la valoración, se toma en cuenta los patrones funcionales de salud de la teórica Marjorie Gordon. Acá pueden visualizar los 11 patrones funcionales que esta teórica nos dio. Una vez culminada la valoración, daremos inicio a la segunda etapa del PAE,
que viene a ser el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es un proceso de salud intencionado y organizado para poder identificar, describir, analizar y evaluar un conjunto de indicadores que permiten 1. Ponderar, 2. Determinar y 3. Inferir características propias del nivel de salud de una comunidad y los componentes del nivel de vida. El diagnóstico también va a ser el punto de partida para el proceso de planificación, pues su propósito es conocer la realidad de un sector definido en todo o en cualquier de sus ámbitos que pueden llegar a ser político, social, demográfico, económico y cultural. En el sistema de atención primaria de salud surge el diagnóstico con el propósito de hacer un estudio más detallado del estado de salud de una comunidad. El diagnóstico va a tener 3 objetivos que cumplir. El primero será conocer los principales problemas de salud que inciden en la comunidad. El segundo, priorizar los problemas de la comunidad y finalmente, tomar medidas encaminadas a erradicar o disminuir estos problemas. Tenemos 2 tipos de diagnóstico, el diagnóstico tradicional o técnico y el diagnóstico participativo o autodiagnóstico. El diagnóstico tradicional o técnico será un estudio efectuado por distancia del objeto de investigación, además de que las estadísticas ya existentes de diferentes fuentes de información darán un resultado cualitativo, y además este análisis de la realidad será realizado por expertos técnicos. Mientras que el diagnóstico participativo o autodiagnóstico será la participación activa de la comunidad en la identificación de problemas, y eso nos dará respuestas cualitativas y cuantitativas. Las etapas para la elaboración del diagnóstico serán los siguientes. 1. Definición del objetivo. 2. El problema. 3. Análisis de la interpretación de la información y finalmente la detección de problemas y alternativas de solución. La definición del objetivo consistirá en precisar con claridad el tema del diagnóstico y va a buscar cuál es la causa principal del problema. El problema será identificación de fuentes para buscar la información directa o indirecta. En la tercera etapa será análisis de la interpretación de la información. Aquí analizaremos la información obtenida, en general o parcial, además de buscar la asociación del estado de salud y los factores condicionantes. Finalmente, la detección de problemas y alternativas de solución permitirá la detección de problemas y potencialidades con prevención, facilitando propuestas de solución. Una vez establecido nuestro diagnóstico, pasaremos a la tercera etapa del PAE, que viene a ser la planificación. Esta etapa consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas de la comunidad identificadas anteriormente en el diagnóstico de enfermería. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye con la documentación real del plan de cuidados. Para la elaboración de la planificación, lo primero que tenemos que hacer es priorizar los problemas. Después, formularemos objetivos, para luego aplicar la intervención de enfermería y finalmente documentar el plan. Aquí presentamos un ejemplo de un plan de cuidados que debe presentar la siguiente estructura. En este caso hemos priorizado el problema del consumo de agua, para después poder establecer un diagnóstico de enfermería, los resultados esperados, las intervenciones y la fundamentación científica de nuestro problema. Como cuarta etapa tenemos la ejecución. La ejecución es tan importante como las demás etapas, donde se puede observar el profesional de enfermería que entra en contacto directo con la comunidad, no solo para aplicar el plan de cuidados, sino también para valorar, que viene a ser la recopilación de datos y evaluar, además, y ajustar el plan de cuidados de acuerdo a la realidad que vive la comunidad. Y por último tenemos la etapa de la evaluación. La evaluación va a comparar de forma planificada y sistematizada el estado de salud de la comunidad y los resultados esperados u objetivos, es decir,
que va a medir el progreso de la comunidad hacia el logro de los objetivos. Dentro del proceso de evaluación tenemos 2 etapas. La primera viene a ser la recolección de datos sobre el estado de salud de la comunidad y segundo es la comparación de los datos recogidos sobre los resultados esperados y el juicio sobre la evaluación de la comunidad hacia la consecución de los resultados esperados. Con esto podemos concluir que la etapa de la evaluación viene a ser un proceso de reflexión permanente de lo que hacemos como profesionales de enfermería, de cómo logramos los cambios en la comunidad y los resultados en el cuidado. Podemos concluir que el proceso de atención en enfermería en la comunidad es fundamental para lograr una evaluación integral y holística, promover la promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles como las no transmisibles, fomentar la participación y colaboración comunitaria, generar empoderamiento y educación para la salud, continuidad y coordinación del cuidado, contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y fortalecer la resiliencia comunitaria. Hemos llegado al final de nuestra exposición y ahora nos despedimos con la siguiente frase. El proceso de atención en enfermería es la base sobre la que se construye una comunidad saludable, fuerte y resiliente. Agradecemos sinceramente su atención y esperamos que la información presentada haya sido de su interés y utilidad. Nuevamente, muchas gracias.